buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Mi nombre es Ariel Cáceres. Hoy voy a estar moderando este homenaje. También quisiera darle la bienvenida a este séptimo evento del ciclo de homenajes de este año, donde conversaremos sobre la vida del general José de San Martín. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas, teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó allá por el año 2015, con 4 eventos anuales, y con mucho esfuerzo, y gracias al interés del público, se han incrementado hasta la actualidad, que tenemos una cantidad de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, a Cátedra Alberdi, a la Fundación Bases, Liberar, y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Para comenzar, los invito a repasar brevemente algunos hechos importantes que rodearon la vida de un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos, el padre de la patria, don General José de San Martín. El general José de San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, en la República Argentina, el 25 de febrero de 1778. A temprana edad le tocó emigrar de su país natal a la metrópolis española junto a su familia. Desde muy joven se destacó por su inteligencia y valentía, lo cual le permitió convertirse a los 19 años en el más joven teniente coronel de las milicias españolas, estando presente en batallas contra el imperio de Bonaparte. Cuando emprendió el regreso a sus tierras en el año 1814, lo hizo lleno de ideales liberales e ilustrados, muy comunes en los círculos intelectuales del viejo continente en aquella época. En ese mismo año también fundó el Regimiento de Granaderos a Caballos, el cual sería clave en la lucha por la emancipación de Sudamérica. Fue un personaje clave en nuestra historia nacional y fronteriza, ya que logró dar el paso inicial para la conformación de estados soberanos en este continente. Símbolo de nuestra patria, padre de la independencia argentina, Chile y Perú, al cual rendimos hoy homenaje a este personaje, ¿no es cierto?, ilustrado, que creyó en la libertad de los pueblos y uno de los mayores líderes políticos hispanoamericanos de todos los tiempos. Ahora bien, paso a presentar a los oradores del día de hoy. Para este homenaje tengo el honor de presentar a los siguientes disertantes. Está con nosotros Alejandro Díaz Besone. Él es general de brigada retirado, licenciado en Estrategia y Organización, IS, martillero público y corredor, y también realizó diversos cursos superiores en el Reino de Bélgica. También nos acompaña Gustavo Capone. Él es docente, historiador, consultor sobre temas políticos y socioculturales. Muy bien, mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así al final de las exposiciones se abrirá el conversatorio y cada orador podrá responder sus preguntas, ¿no es cierto? En referencia a los tiempos, cada exposición tendrá una duración de 20 minutos, con posibilidad de agregarse 5 minutos más, ¿no es cierto?, para cerrar la idea. Así que, sin más que decir, le damos la bienvenida entonces al primer orador del día de hoy, Alejandro Díaz Besone. Así que bienvenido. Bueno, buen día, buenas tardes, pero habíamos quedado que primero hablaba el otro orador por la temática del tema, que él iba a hablar
sobre la gobernación de Cuyo, ¿correcto? Ok, correcto, disculpe. Entonces le damos la bienvenida. ¿Quién será el primer orador del día de hoy? El señor Gustavo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es lo que habíamos convenido, como bien plantea el general Alejandro Díaz Besón. Habíamos quedado que iba a hacer una introducción más doméstica de ese San Martín en Mendoza, ¿no? Aprovecho la oportunidad para agradecer esta muy cordial este halago, ¿no? En el marco de esta invitación conmemorativa del nuevo natalicio del general San Martín, a los organizadores, a la fundación del Club de la Libertad, a todos los coorganizadores, muy especialmente también a Daniel Pereira de la Cátedra Alberdi, ¿no? Un mendocino, amigo de mucho tiempo, que fue muy generoso a invitarme a participar. A ustedes, ¿no? Que han estado en contacto, Santiago, Alberto, y usted, Ariel, muchas gracias. A los amigos que nos visitan a través de la pantalla y con quienes tenemos el gusto de interactuar también. Son muy generosos. Bueno, el motivo fue planteado claramente, caro a los sentimientos de nuestra patria, ¿no? Me parece importante poner en consideración algunas notas que son preliminares, ¿no? Febrero en sí es un mes netamente sanmartiniano. Y perdonen, es decir, esta orgullosa vanidad que tenemos los mendocinos, tienen muchos días, estos febreros, ¿no? que nos vinculan con ese general, ¿no? Ese gobernador intendente de Cuyo, que tanto hizo por la mendocinidad y cuya acción, ¿no? Transformó en muy poco tiempo la matriz cultural y productiva de Mendoza. Febrero, ¿no? Más allá de ese heroico 3 de febrero, ¿no? En las adyacencias del convento de San Carlos, ese triunfo de San Lorenzo. Che, capitán, hemos vencido, ¿no? El bien correntino Cabral anunciando, ¿no? Ese 12 de febrero con el triunfo de Chacabuco, pero en consonancia con este febrero y este Mendoza, ¿no? Las Heras está allá en lo más alto de la cordillera, el 1 y 2 de febrero, en Paramillo, y empieza su descenso. Un 4 de febrero, pero de 1823, San Martín ha llegado desde Chile acompañado de Manuel Olazábal, ¿no? Ese joven que lo acompañó en toda su campaña. Se ha pasado la noche en la casa Ruiz de Obro, y de ahí en más empieza a concretar parcialmente ese sueño, ¿no? De vivir en Mendoza, en la zona de los Barriales, en Sutebaide. Ese 6 de febrero, pero de 1829, cuando escribe a Tomás Guido, después de haber regresado a Europa, que no iba a desenvainar nunca su arma, su sable con la sangre de un hermano. Otra fecha bien mendocina, ¿no? El 8 de febrero de 1815, cuando hay una pueblada, ¿no? Un verdadero mendozazo patriótico, ese 8 de febrero del 15, cuando viene a reemplazarlo nada más y nada menos que Gregorio Pedriel, mandado por Alvear, y el pueblo mendocino a través de su cabildo le dice no, San Martín se queda en Cuyo, se queda como gobernador, apuntalado por los gobiernos puntanos y por los gobiernos sanjuaninos. San Martín se sostiene, ¿no? Pongo siempre en relieve este tipo de fechas, ¿no? Como para poner un febrero patrio, donde San Martín está claramente vinculado y Mendoza lo tiene muy presente. Vamos a lo que nos convoca, ¿no? No voy a ser muy extenso, voy a marcar 5 notas que me parecen muy salientes de este general San Martín, de esta cuyanía, ¿no? Que él profesa, en el marco de quién ha llegado. Lo primero que uno podría decir, y sin ser tendencioso ni pretender buscar aristas que vinculen golpes bajos, ¿no? Ha llegado al gobierno un tipo preparado, un tipo formado, un tipo íntegro, un intelectual, un militar claramente sabiendo de qué se trata. Ha llegado una persona que ha peleado
contra los moros, contra los portugueses, contra los franceses, contra los ingleses, que ha peleado en la selva, que ha peleado en el desierto, que ha cruzado cordilleras, que ha sido entrenado y preparado, adiestrado militarmente por los mejores, que tiene una bibliografía enorme, ¿no? Que se ha cultivado, que tiene como referente un filósofo como Epícteto, un tipo, un moralista, un filósofo que ponía en valor el hacer por sobre todas las cosas, y esa gestión y esa bonomía en el hacer íntegro, de manos limpias, es decir, esa es la persona que llega después de San Lorenzo y los avatares, termina en Cuyo como gobernador intendente en 1814. Llega una persona preparada, 22 años de batallas, ¿no? Donde nadie le regaló nada, no necesitó padrino en aquel momento para ser quien era, y tras 17 enfrentamientos donde la muerte estuvo muy cerca, llega a dar una mano y a ponerse en favor de la libertad, en favor de la emancipación, en favor de la independencia. Esa es la persona que ha llegado. Ergo, llega un tipo preparado, llega un tipo sólido, llega un tipo claramente compenetrado y convencido de lo que hay que hacer porque ha estudiado claramente lo que hay que hacer. No viene un improvisado, no viene un paracaidista. Por eso resalto, entre paréntesis, sin afán de entrar en antojadizas comparaciones, me parece que estamos hablando de algo que realmente debería ser una prédica constante y un ejemplo que hoy tiene más vigencia que nunca. Otro punto que uno debería de poner en valor es que cuando estuvo en Mendoza, nunca descuidó, más allá de su objetivo sustancial, puntual, preciso, que era la preparación de un ejército libertador para tamaña batalla, ¿no? Cuando digo batalla, digo para tamaña tarea, nunca descuidó la acción social, cultural. Es decir, los pibes tenían que seguir yendo a la escuela, los chacareros tenían que seguir produciendo porque eran el sustento, su producto de lo que nos iba a alimentar, ¿no? Las madres tenían que seguir con esa tarea loable de apuntalar el ejército en las tareas domésticas, pero sostener por sobre todas las cosas la familia, ¿no? Y tenían que adecuarse a la coyuntura. Imaginemos que Mendoza recibió muchos emigrados chilenos y de golpe y porrazos de San Juan, de San Luis, de Corrientes, de todo el país empezaron a llegar. Esa mujer tenía que producir también para ese soldado que se tenía que preparar y adestrar para la guerra. Canales que se multiplican, barreras sanitarias, caminos, y la instalación de una industria metalúrgica a partir de Fray Luis Beltrán a la cabeza, ¿no? El Vulcano con Sotana, ¿no? El Arquímedes de la patria, ¿no? Como se lo refleja. La fragua, ¿no? De la independencia, se plantea por ahí. Me olvidé de plantear, y perdonen la digresión los amigos con los cuales interactuamos. 12 de octubre yo lo planteé como una gran conmemoración. Mucho tiempo después, hace 97 años, en 1914, se inaugura el monumento al Cerro de la Gloria, que es un ícono de la mendocinidad y es una de las grandes obras arquitectónicas, escultóricas, ¿no? Que refleja el San Martín, esa estampa imponente, ecuestre, en lo que era el Cerro del Pilar, obra del uruguayo Juan Manuel Ferrari, inaugurado en 1914, donde está simbolizada una síntesis de lo que sería la gesta, ¿no? Ahí está Fray Luis Beltrán. Ahí está el tropero Sosa y ese arraigo popular que genera el general San Martín. Ahí están las damas patrióticas. Ahí está la acción del conjunto colectivo en pos de una acción emancipadora. Ese era San Martín, ¿no? El que fue pionero en vacunar no solo al ejército, sino a todo el colectivo cuyano contra la viruela. Es decir, ¿no? Jenner lo había inventado fines del 1700, en Buenos Aires no se definían si lo tomaban o no lo tomaban. San Martín dijo, lo quiero para mí. Ese de la industria minera, ese del cambio productivo, ese que genera las primeras escuelas de oficio, ¿no? Siempre planteamos lo mismo. 5.000 pares de tamangos, 5.000 camperas para cruzar los Andes, las vacas que eran faenadas para alimentar al ejército, con esos cueros cada soldado
tuvo que hacerse sus tamangos y tuvo que hacerse sus camperas. ¿Quiénes aparecieron? Y las mujeres que después del adiestramiento militar se quedaban a trabajar con cada uno de esos soldados para que cada uno tuviera su vestimenta, ¿no? Esa enorme producción, todo eso queda instalado. Hay indicios que Mendoza le vendió cuero a Europa antes que vino, gracias a la instalación de esa industria que queda como la industria metalúrgica, como la industria minera, ¿no? Que va a quedar dando vuelta y poniendo en valor al San Martín. Otro de los hechos que me parece importante, así como que vino un tipo preparado, como nota primera. Segundo, que nunca descuidó la acción social, educativa, cultural, vaya entre paréntesis, creó una biblioteca. Después su sucesor, Luzuriaga, termina consagrando un gran colegio. Por donde pasó San Martín abrió una biblioteca, ¿no? Bibliotecas bicentenarias, ¿no? La Biblioteca del Perú, la Biblioteca de Santiago, la Biblioteca de San Martín, plena Alameda histórica, ¿no? Del centro mendocino. La otra cuestión tiene que ver con las convicciones, que más allá de los avatares, nunca claudicó, a pesar de que se pusiera difícil la cosa y cuesta arriba. Cuando llegó a Mendoza, aquella patria vieja de Chile, tenía una junta como teníamos nosotros en el Río de la Plata. Sin embargo, al poco tiempo va a caer en Rancagua, es octubre de 1814. Aquello que se había pergeñado de llegar a través de la cordillera a Chile y de ahí ir al Perú, no se pudo generar o no se pudo concretar como se pensaba, pero sin embargo el objetivo no cambió. Se adecuaron los planes, se modificaron las estrategias, se generó otra inteligencia. Tenemos a una eminencia como es el general Alejandro Díaz Besones, que esto podría hablar mucho más, me da hasta vergüenza hablar de este tipo de cosas. Se adecuó la ingeniería, se adecuó la estrategia, se reformuló la táctica, se profundizó el criterio, ¿no? de avance y de retroceso, se dividieron las columnas, pero sin embargo el objetivo no se perdió. San Martín, más allá de la adversidad, él estaba pensando en una Chile que tenía un gobierno patrio. Al poco tiempo ese Chile había sido recuperado por los realistas. Otro ejemplo de enorme vigencia y contemporaneidad. Cuando uno tiene una convicción, cuando uno tiene un objetivo, y cuando no tiene demasiadas alternativas, es cuando más debe esforzar la inteligencia, la capacidad volitiva, y por sobre todas las cosas, redoblar el espíritu en pos del objetivo militar. Era un tipo preparado, nunca descuidó lo social, y por sobre todas las cosas no claudicó nunca en los objetivos. La cuarta nota que yo me gustaría resaltar tiene que ver con la generación de la empresa sanmartiniana en pos de la gesta. San Martín no encontró nada prácticamente. San Martín y su gesta es comparada, referenciada, estudiada en todo el mundo por ese gran don, por esa gran acción militar, ¿no? Se la compara con Asdrúbal, a Nabucodonosor, Julio César, Alejandro, Pipino, el Escipión, Hernán Cortés, la comparan, ¿no? Y me parece muy bien esa comparación. Ahora, San Martín arrancó de nada, mandó una carta diciendo que tenía 150 sables amogosados, esperando que se llenaran de soldados. Al poco tiempo tenía un ejército de 5.000 hombres que pasó los Andes. Pero hay algo más que me gustaría recalcar. En el marco de estas comparaciones, además está decir que están hablando por un hincha fanático de San Martín, pero Alejandro encontró toda una estructura que le había dejado Filipo II. Y Aníbal Barca encontró toda una estructura, un ejército, había una conciencia, es decir, diríamos, emancipadora, así, conquistadora, que le había dejado Amílcar. Y Escipión encontró todo su avance romano de Quinto Cecilio Metelo, de Lucio Venturio Filón. Encontró una bases centenarias, milenarias, sólidas, ¿no? Julio César recibió todo lo que había
generado su tío Mario, Carlomagno Pipino, el mismo Napoleón Bonaparte, ¿no? de Lazare Carnot, Carnot, ¿no? El arquitecto, el organizador de la victoria. San Martín no tenía nada, nada de eso. Sin embargo, construyó lo que construyó para generar la gesta. Y es más, les podría decir, Alejandro conquistó del Danubio a Lindo, o Escipión desde el, desde el Atlántico a los montes Tauro, ¿no? Hasta el Mar Negro. Al poco tiempo se fue desvaneciendo, al poco tiempo se fue desarmando. Se fue perdiendo esa conquista. Lo de San Martín, hoy, 25 de febrero del 2023, 245 años de su nacimiento, sigue igual y mejor. Chile sigue siendo Chile, Perú sigue siendo Perú, Latinoamérica, con todos los problemas que pueden haber, sigue siendo Latinoamérica, y nosotros seguimos siendo la misma patria. Y el último de las notas que me gustaría agregar para darle paso al general Alejandro Díaz Besones, este criterio que lo hace distinto a todos los nombrados: Alejandro, Filipo, Aníbal, Asdrúbal, Escipión, Quinto Metelo, Julio César, Mario, Carlomagno, Pipino, Napoleón. Debemos agregarle una cosa: eran todos ejércitos conquistadores, eran ejércitos imperiales. Lo que conquistaban pasaba a engrosar sus filas, se lo dividían, se lo repartían, lo vendían. San Martín generó un ejército libertador. Por eso me siento tan consustanciado con la prédica de los organizadores. Este club de la libertad, esta fundación de la libertad, estas cátedras Alberdi, ¿no? Sí, los otros conquistaban, se lo repartían, lo negociaban, lo transaban como un bien material. Lo que General San Martín produjo fue instancias libertarias. Su verdadero ejército fue libertador. No lo alcanzaron a percibir, muchos de ellos. No lo alcanzaron a disfrutar. Lamentablemente nosotros hemos sido tan irresponsables muchas veces que no le damos el valor y el sentido. Estoy harto de escuchar de los que admiran a San Martín y lo declaran en discurso. Hay que imitarlo. Y eso es lo que muchas veces no hemos podido hacer. Por eso me siento honrado de estar entre ustedes y de participar en el marco de estas charlas con alguien que tanto dice, tanto ha hecho, que tanto ha generado en pos de el conocimiento sanmartiniano, como Alejandro Díaz Besones. Fui testigo cuando presentó su libro, recibido por el intendente de la capital de Mendoza. La verdad que fue emocionante. Me siento muy orgulloso, les agradezco esta oportunidad y estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Gustavo Capone. Ahora entonces tiene el turno de la palabra el general Alejandro Díaz Besones. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. A ver si me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo ha hecho una descripción muy rápida, por supuesto, de la personalidad del general San Martín. Si bien hoy es el natalicio de San Martín, yo me voy a referir a la parte que más he investigado, que es su retiro, es decir, qué hizo San Martín a partir del momento que terminó su vida activa militar. Con el tiempo que tengo, lo único que pretendo es hacer un viaje relámpago y que ustedes me acompañen a lo largo del tiempo, y que cada uno de ustedes, por lo menos cuando termine esta exposición, sepa qué hizo San Martín después de retirado, no qué hizo, sino dónde vivió, cómo lo vivió, muy rápidamente. Les voy a repetir por la escasez de tiempo. La historia de San Martín con el retiro, como todos sabemos, empieza en Guayaquil. En ese momento, luego de la entrevista con Simón Bolívar, el general decide entregarle el mando del Ejército Libertador, del Ejército de los Andes, al general Simón Bolívar, vuelve a Lima,
entrega el protectorado de Lima el 20 de septiembre del año 1822, y al otro día inmediatamente embarca ya a dirección de Chile, a Valparaíso, el 21 de septiembre del 22. Cuando llega, inmediatamente sigue camino a Santiago para reunirse con su gran amigo, amado amigo, como le decía él, Bernardo O'Higgins, con quien va a mantener correspondencia hasta los últimos días de su vida, de los dos, y lamentablemente se enferma San Martín de tifus, así que se demora su regreso al país unos 3 meses, llegando finalmente a su quinta de San Martín, allá a fines del mes de enero del año 1823. Una vez instalado ya en su quinta, él quería dedicarse a trabajar el campo y la tierra, cultivar frutales, pero bueno, se da cuenta que toda su correspondencia es violada en forma grosera, que sus movimientos son controlados por gente que él nunca había visto. Para colmo le dicen que no viaje a Buenos Aires a pesar de que Remedio estaba enferma allá, porque en Buenos Aires se corrían rumores de que él venía a hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires y además del ejército, con lo cual, con la debilidad también que producto de la enfermedad que había tenido y de todas las campañas, San Martín se queda más de lo previsto en Mendoza, y el día 3 de agosto, como sabemos, lamentablemente fallece Remedio en Buenos Aires, o sea que San Martín no la pudo volver a ver luego de la campaña. Este tema hace también que él ya piense definitivamente en viajar a Europa, porque tenía 3 objetivos claros. El primero de ellos, el más importante para San Martín, era dedicarse por primera vez a su hija a la educación, y él pensaba que el mejor lugar para hacerlo era Europa. El segundo objetivo que perseguía con esto era lograr algo de tranquilidad y paz. Él pensaba que si se alejaba de la tormenta un tiempo del país, quizás las cosas se calmaban y lo podían después, posteriormente, dejar vivir en paz, en tranquilidad, porque él no quería intervenir de ninguna forma en la vida política del país. Y la tercera cuestión que él pensaba, que era una forma también de una especie de embajador, él podía realmente difundir en Europa la independencia de los nuevos países, que en ningún caso los europeos lo habían digamos, aceptado. Ellos no reconocían la independencia ni de Chile, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Venezuela, ni de ningún otro país. Con lo cual, tomado ya la decisión, se embarca el 10 de febrero de 1824 en el puerto de Buenos Aires con destino a Inglaterra, pasando antes por el puerto de Havre, en Francia, y llegando a Inglaterra aproximadamente el 4 o 5 de mayo del año 1824. Allí se va a quedar en Inglaterra y se va a alojar en una casa que todavía existe. Esta es la tapa del libro que yo escribí allá hace ya un par de años, bueno, con el cual me apoyo esta investigación y este relato. Como decía, San Martín estuvo viajando en el mes de febrero y se instala finalmente en una casa que todavía existe en Londres y que se puede ver. Es esta casa que estamos viendo en la fotografía, que tiene un escudo clarito donde dice que José de San Martín vivió en ese lugar. Y es una casa de 4 pisos. San Martín vivió en la planta baja, por eso que muestro esta foto. Es una casa que está en este momento, no se puede visitar, no es museo, pertenece a una familia particular. San Martín se instala en esta casa que está muy céntrica, muy cerca del parque, y allí la primera actividad que hace la manda a Mercedes a un colegio, que la norma en esa época era que los colegios eran pupilos, o sea que las chicas eran de mujeres por un lado y de hombres por otro lado, pero las chicas entraban los domingos a la noche y salían los sábados alrededor del mediodía. O sea que Mercedita estaba todo el día en el colegio. San Martín ahí mantiene contactos con un montón de amigos, entre ellos José García del Río, que era quien le había preparado, digamos, este alojamiento. Y al poco tiempo se da cuenta que era muy cara la ciudad de Londres. Con lo cual empieza a pensar que era necesario viajar a otra ciudad que le permitiera a él vivir más cómodamente. Y es por eso que decide, luego de analizarlo, trasladarse a la ciudad de Bruselas, que pertenecía en ese entonces al Reino de los Países Bajos, y se instala
en una casa que está en la calle Afiancé 1422 y que no existe más, esta casa, porque fue digamos, demolida en el año 1867. Hoy encontramos en Bruselas este edificio muy moderno, que es un edificio público, que en la parte de abajo hay una placa que colocó el gobierno belga, que dice que en ese lugar vivió San Martín durante 6 años, es decir, del año 1825 al año 1830. Llegó a principios del año 1825. Yo creo que esta parte de la etapa de San Martín es muy feliz. ¿Por qué? Porque en esta casa él instaló su taller de carpintería, pudo estar cómodo, viajaba seguidamente a la Gran Plaza, como ustedes saben, esta plaza hermosa, iba mucho a la Sociedad de Comercio, donde rápidamente se hizo conocer. Bruselas tenía apenas 80.000 habitantes y participaba de coloquios, daba inclusive charlas a los amigos, y al poco tiempo el rey Guillermo I de Bélgica inclusive hace circular y entrega una medalla recordatorio o en honor, digamos, de que San Martín, que estaba como residente en la ciudad de Bruselas, en el Reino de los Países Bajos. San Martín tenía en esta época, lo recuerdo, de 48 a 53 años, la época que estuvo en Bélgica, estaba muy bien de salud, y otra de las cosas que volvió a hacer San Martín en Bruselas fue cabalgar. Participaba de hermosas cabalgatas. Bruselas es una ciudad que está rodeada de bosques, y muchas de ellas muchos de los bosques utilizaban a San Martín para cabalgar. Y llegó, por supuesto, a Waterloo, que en 1815, es decir, unos pocos años antes, 10 años antes, había sido la batalla más importante del siglo, donde participaron más de 250.000 hombres. Con lo cual San Martín estudió en detalle esta batalla porque era un gran admirador de Napoleón. Es así que la vida de San Martín en Bruselas fue muy agradable y pasaron 5 años en el año 1828 pensando que él era un buen tiempo para volver a Buenos Aires, a la Argentina, sobre todo a Mendoza. Él quería volver a Mendoza y se embarca entonces a fines de diciembre del año 1828 en dirección a Buenos Aires. Cuando llega los primeros días del año 1829 a Río de Janeiro, se entera de que había habido una revolución, la del 1 de diciembre, y que posteriormente, a consecuencia de ello, el 13 de diciembre, había sido fusilado Dorrego. Con lo cual, realmente se preocupa muchísimo. Inicialmente él piensa en volver nuevamente a Bélgica, a Bruselas, pero decide seguir porque él quería solucionar algunos temas económicos. San Martín nunca tuvo problemas serios, totales, económicos, sí tuvo problemas que muchas de las pensiones no le llegaban a tiempo. Por lo menos no me consta a mí que haya tenido un mal pasar o un pasar, o que no haya tenido dinero como para suspender el colegio de Mercedes o tener una vida bastante agradable, viajes y demás que no lo voy a poder contar por razones de tiempo. Llegado a Río de la Plata, se produce un percance y él directamente decide quedarse en Montevideo, es decir, que no llega a la Argentina. Se aloja en la casa de Ramón Vidal, un ilustre uruguayo que tenía una casa muy importante, que eso le daba mayor seguridad. Permanece 3 meses en Montevideo, en Uruguay, y le diría que en esos 3 meses el poder político de la Argentina se trasladó a Montevideo, a esta casa, donde era visitado permanentemente por militares, políticos y demás. Inclusive Lavalle mandó una delegación con el general Paz, donde le ofrecía el mando de la provincia de Buenos Aires y el ejército. Por supuesto que San Martín no aceptó. San Martín vuelve nuevamente a Bruselas en julio del año 1929 y a fines del año 1830 se viaja o se instala en Francia, en París. ¿Por qué se instala en Francia? Porque había una revolución que parecía muy importante en Bruselas, que lo fue. A él lo buscaron, le ofrecieron el mando del ejército belga, no lo aceptó, por supuesto, y ya no era mirado de la misma forma, con los mismos ojos, y por eso decide trasladarse a París. Consigue la visa para hacerlo, y se instala con Mercedes
en una casa que no pude ubicar y que no se sabe dónde estaba. Sí se sabe que estaba en la calle Provence, que es una calle muy próxima, o que corre muy próxima y pasa cerca de la ópera. Allí se instalan. En el año 32 se produce un cólera morbus, una epidemia muy importante en Europa, y eso produce una cantidad de muertes importantes. San Martín, muy preocupado por eso, le pide a Mariano Balcarce que los venga a auxiliar. Mariano Balcarce era médico, estaba como diplomático en Londres, viene, y a raíz de, estuvo prácticamente 8 meses enfermo San Martín, fue cuidado por Mercedes, se recupera mucho más rápido, fue cuidado por Mariano Balcarce y Mercedes. Los chicos se enamoran y se casan una vez recuperado San Martín en el año 1832, el 13 de diciembre. Se casa Mariano Balcarce, que tenía en ese momento 24 años, con Mercedita, que tenía 16. Inmediatamente después de casarse, a los pocos días, viajan a Buenos Aires porque Mariano Balcarce tenía actividad allá. Así que San Martín queda en Francia porque estaba muy débil para viajar, a pesar de que él en algún momento pensó en ir. Es así que San Martín aparece acá una figura muy importante, que es Alejandro María Aguado. Esta persona era un español, uno de los hombres, o el hombre más rico de Francia, de París. Vivía en París, y por una casualidad, lo que yo investigué, o hay otros historiadores que dicen que ya lo conocía de antes, Alejandro Aguado se encuentra en el cólera con San Martín, se sorprende, porque sabía, era una persona muy culta, sabía quién era San Martín, y a partir de ahí lo toma San Martín y lo trata de acompañar en todo momento. No solamente en esos aspectos, sino en el aspecto económico. Y convive con él, lo invita a la ópera, lo invita a su casa que tenía en Petit Chateau de Évry, donde Petitbourg, como lo llamaba Aguado. San Martín pasaba mucho tiempo en este lugar, salían a cabalgar, y a raíz de la influencia indudablemente de Alejandro Aguado, San Martín en el año 34, termina comprando la casa que es famosa, Granbourg, que es la que se encuentra en esta fotografía. Esa es la cerca que rodea la casa, está tal cual como estaba en la época de San Martín. Al fondo se ve la casa. Acá vemos también la casa de San Martín, que tiene en la parte izquierda una capilla que no estaba en la época de San Martín, y la compra e inmediatamente se instala en esta casa. Muy feliz, tenía también su carpintería, su taller de carpintería, podía andar a caballo, tenía 2 caballos, y inmediatamente después de ello, estoy controlando el tiempo que llevo, inmediatamente después de ello, San Martín se instala allí. Pero ¿qué pasa? Era una casa que tenía más de 100 años. En invierno era muy difícil de calefaccionar. Y entonces le comenta que había pasado un invierno muy crudo, y Alejandro Aguado le indica que compre una casa en París para pasar el invierno. Y es así que San Martín compra en el año 35 una casa en París, o sea que a partir de ese momento pasa a tener 2 casas. Esta casa de 3 pisos en la calle Jean-Georges, muy cerca del chateau que tenía Alejandro Aguado, un palacio muy lindo, muy importante en la ciudad de París, y tenía Granbourg, donde pasaba casi los 9 meses del año, porque era su lugar preferido. San Martín, por supuesto que añoraba a su hija y a su yerno, por supuesto, pero ya en el año 1836 ellos vuelven nuevamente con San Martín, le traen el sable que tanto anhelaba San Martín y que había dejado en Mendoza, porque él pensaba, tenía decidido volver a Mendoza, no lo pudo hacer, y se instalan a vivir con su padre. San Martín era un ciudadano más, participaba de los acontecimientos que pasaban. Estuvo en la inauguración del Arco de Triunfo en el año 1836, en el año 1837 recibió una invitación del rey Luis Felipe para saludarlo. En el año 1840 participó del traslado de los restos de Napoleón a los inválidos, tal cual como se encuentran así. Y así llegamos al año 1842, un año muy duro para San Martín, porque se produce la muerte de 2 entrañables amigos de él, Alejandro Aguado y Bernardo O'Higgins. Y luego nos trasladamos ya al año 1848, donde San Martín tiene que trasladarse, se traslada, mejor dicho, porque había rumores
de un golpe de Estado, de una revolución en Francia, eran muy sangrientas. Él temió por su familia y por eso se trasladan a Boulogne-sur-Mer, donde encontramos esta casa hermosa, que en la actualidad fue adquirida por la Nación en el año 1926, es un museo, pero que en ese momento era de Adolphe Gérard, un periodista, abogado y jefe de la biblioteca de la ciudad, una persona de muchísimo prestigio, donde la familia San Martín le alquila un piso. Los primeros meses la pasan en un hotel y después, posteriormente, ya cuando deciden instalarse acá, le alquila un piso que es el segundo piso, que es el que están viendo ustedes acá. Las dos ventanas mirando la casa del frente de la derecha era la habitación de San Martín, en medio había un pequeño escritorio, y las dos ventanas de la izquierda era la habitación de Mercedes. Abajo, en el primer piso, eran los comedores, las dos ventanas de la derecha del comedor de San Martín, de la familia San Martín, y los tres siguientes era de la familia de Gerard. Y la familia Gerard vivía en el tercer piso. Este actualmente es un museo muy lindo, el que tenga la oportunidad de ir vale la pena visitarlo, es muy emocionante. Yo tuve la suerte de poder vivir 15 días acá, mientras hacía la investigación. Esta es la habitación de General San Martín, está tal cual como era en su época. Los muebles originales están en el Museo Histórico Nacional, pero son réplicas exactas, distribuidos de la forma que estaban, ya que su nieta, Josefa, indicó cómo iban distribuidos los muebles. Esta es parte de la habitación de General San Martín, una habitación muy grande, amplia, muy cómoda. Los pisos son originales, uno cuando camina esos pisos siente una emoción muy grande. Y llegamos así hasta el lugar de la habitación de Mercedes, que es finalmente el lugar donde va a fallecer San Martín. Si bien los muebles son de época, se supone que Mercedes y Mariano Valcarce tenían una cama matrimonial que no es la que está en este lugar, pero sí todo el resto es muy similar. Acá tenemos un reloj que indica 15 horas, que es la hora que falleció el general San Martín. Bueno, muy bien. Les cuento rápidamente el 17 de agosto. Si bien hoy es el natalicio, les cuento el 17. Ese día San Martín, un día hermoso, sábado, había venido con algunos problemas de salud los días anteriores, pero ese día se levanta bien, se viste, va a la habitación de Mercedes, le pide a Mercedes que le lea los diarios. A las 12, un poquito antes de las 12, llega Francisco Rosales, que era el cónsul chileno que lo venía a visitar. Se ponen a charlar, almuerza muy liviano, y a eso de las 2:30 de la tarde empieza a sentir mucho frío en las piernas. Mercedes le dice que se tire en la cama de él, lo tapa, a pesar de que era verano, le tapa las piernas, y a las 3 de la tarde San Martín parte a la inmortalidad. Estaban presentes Mariano Valcarce, su hija Mercedes, el cónsul de Chile, Francisco Rosales, y sus nietas. Inmediatamente, por supuesto, se acopló la familia Gerard, que era el matrimonio de 3 hijos, porque eran muy amigos ya en esa época, entre Gerard y San Martín. Gerard fue el que escribió las últimas memorias en francés del general San Martín. En su momento ese libro se puede conseguir, es muy interesante. Es así que luego es trasladado a la cripta de la Catedral de Notre Dame, donde va a permanecer del año 1850 al año 1861. Es una cripta que está muy bien mantenida en este momento. Cuando yo la visité la primera vez estaba muy mal, ahora está realmente muy bien. Y posteriormente es trasladado a un panteón familiar, a razón de que Mercedes Valcarce, la nieta mayor de San Martín, fallece a los 26 años, y la familia compra este panteón, esta tierra, hace un panteón y la colocan ahí a descansar a su hija, y Mercedes lo traslada a su papá junto a su hija y permanece ahí del año 1861 al año 1880. Bueno, creo que estoy dentro de los términos, 20 minutos, 24 segundos. Creo que he tratado de cumplir el tiempo que me han dado y quedo a disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Les agradezco su atención y espero por lo menos haber sido lo más claro posible a pesar del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, general Alejandro Díaz de Sone. Ahora entonces que han concluido las exposiciones, damos inicio al conversatorio.
Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat de manera escrita, ya que nos habilitarán los micrófonos en esta oportunidad. Así que, sin más que decir, tengo una pregunta que hicieron. Modesto Miguez hace primero una introducción, dice, pudo más la corrupción que el amor a la patria, venció al ejército realista, consiguió la libertad de 3 países, pero no pudo combatir la corrupción y el individualismo de la casta política de ese entonces. ¿Por qué no aceptó la propuesta del general Paz para conducir la provincia de Buenos Aires? Cualquiera que crea conveniente responder puede hacerlo. Bueno, cómo no. Primero, la verdad que lo felicito, perdóneme que por primera vez lo trate, lo felicito a Alejandro. La verdad que su exposición ha sido muy clara, es decir, soy un consumidor de su bibliografía y la ocupo siempre en mis aulas, en el intercambio con los colegas. Primero hay que ubicarse en los contextos, ¿no? Es decir, yo exagero muchas veces y es una impertinencia que me debo de criticar, ¿no? Cuando traslado situaciones. Ese 1820, ese 1830, ¿no? Es muy distinto a este 2023. Sí me parece muy interesante la pregunta porque nos cuestiona permanentemente y nos invita a reflexionar. Yo creo que San Martín, básicamente, con su amplia concepción, un federalismo muy comprometido, no quiero caer en reduccionismos, ¿no? Pero un abierto federalismo, ¿no? Es decir, no quiso ser usado, utilizado por la coyuntura, una primera aproximación, ¿no? 200 años después, en el marco de un conflicto muy grande donde él también tenía advertencias muy marcadas de ser traicionado o muerto, ¿no? Es decir, esas amenazas no dejaron de estar nunca. Y la otra cuestión es que eso que la literatura histórica toma, no Mancharemi, es decir, en San Martín estaba muy arraigado, ¿no? Lo había manifestado en Carda y un montón de correspondencias que así lo corroboran, ¿no? En el marco de un gran pesar, él había sentido un desplazamiento y lo planteó muy bien Alejandro Díaz Besone, ¿no? Él quiere volver, lo tratan de conspirador, de traidor, lo han querido destituir en Mendoza, le han quitado energías en su gestión. En Guayaquil hay planteos, uno podría simplificar, y vos no te bancan en tu país, le podría haber dicho Bolívar, venís, no estoy exagerando y haciendo una conversación hipotética, ¿no? Ese era el San Martín que llega. Yo creo que no encontró las garantías suficientes como para que su llegada, que hubiera hecho muy bien, es decir, fuera utilizada en el amplio sentido, patriótico sentido de la palabra, porque veía que la coyuntura y el mapa interno estaba extremadamente convulsionado. Más allá de las buenas intenciones, y no pongo en duda del dolor que sentía cuando se enteró de lo que había pasado entre Dorrego y Lavalle, gente que había estado cerca de él, ¿no? Y que no podía entenderlo. Esta cuestión no tenía que ver con los interlocutores, como también se dijo muy bien, una comisión, Lavalle mandaba gente del gobierno, se trasladó, y esto es una foto puntual, ¿no? La operación que se hace sobre Montevideo es muy fuerte. Si yo creo que no estaban dadas las condiciones que San Martín meritó en base a su pragmatismo, no en base a un mezquino interés que lo que le planteaban a él puede ser genuino, pero atrás de eso había intereses escondidos que hacía correr y peligrar su vida, lo que hubiera acrecentado enormemente más la situación. Yo agregaría solamente dos cositas, Gustavo está perfecto, muy clarito.
Ya en esa época existía la grieta, perdónenme, pero ya existía, unitarios y federales. Los que lo vienen a invitar a él son los de Lavalle, porque Paz representaba la gobernación de Buenos Aires, y el resto, él sabía que no iba a poder hacer absolutamente nada, y que si entraba iba a entrar a una guerra interna que no sabía ni siquiera qué resultados se iban a tener. Por eso es que él decide apartarse y no intervenir. Bueno, no sé si hemos sido claros, pero hemos tratado de resumir la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, también de Alberto Medina Méndez. Dice, ¿qué opinan de la relación de San Martín con Rosas y las historias que giran en torno a este vínculo? Bueno, permiso, Gustavo. Sí, San Martín con Rosas tiene una relación, empieza a tener una relación a partir del bloqueo que se produce en el Río de la Plata. El bloqueo anglo-francés, lo cual San Martín siente que Rosas asume un poco el liderazgo y defiende a la nación contra este bloqueo. Él se preocupa muchísimo. Esto lo asienta en innumerables cartas. Él vive con muchísima preocupación. No se olviden que también, aparte, él estaba viviendo en ese momento en Francia. Sin embargo, Francia jamás le hizo ningún, le tuvo ningún motivo especial para decirle que se vaya, a pesar de que era argentino y que era el libertador de Argentina. Entonces ahí se crea una relación, una correspondencia que entra con Rosas. Sin embargo, hay ciertos hechos de Rosas que no admite San Martín, que sería muy largo enumerarlos, y que esto finaliza después con que en su testamento, en el año 1844, San Martín le cede el sable corvo a Rosas, pero se lo cede porque él pensaba que había defendido el honor de la nación ante las dos potencias más importantes del mundo en ese momento. Esto es una síntesis. Sería muy largo entrar en detalle. No sé si, Gustavo, ¿querés agregar algo? no, otra vez sobre lo mismo, perfectamente adhiero, total. Ubiquémonos en la época. San Martín era una persona muy informada, una persona que estaba al tanto de la situación, y era un político que manejaba información, tenía un sistema de relaciones muy amplio. Es lógico que se dieran los vínculos, las relaciones en ese tiempo en forma aceitada, y más San Martín, y más con Rosas, ¿no? Y la otra cuestión era, en el marco de lo que plantean, que muy bien se plantea anteriormente, era un tema de política internacional, ¿no? En el marco de la política internacional, aún aquellos acérrimos antirrosistas se suman en pos de, priorizando su patriotismo, a la puja, ¿no? A la pelea, así como hay otros que se desentienden, ¿no? Pero dejaría ahí con la clara respuesta anterior, ¿no? De Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta. También dice, San Martín quedó muy decepcionado con la masonería. Sí. Mire, la masonería, como la entendemos nosotros, es diferente. Si ustedes llaman, si el que hizo la pregunta, que no sé quién es, llama a masonería a reunirse un grupo de exiliados, como fue en el año 1811, antes de llegar San Martín a la patria, con la idea de venir a ayudar y combatir por la independencia, bueno, puede ser. Existen muchas versiones. Decían que inclusive cuando estuvo viviendo en Bélgica, él ingresó a una masonería. Yo no me consta en absoluto que sea la masonería vista de la mala propaganda que tiene. Ella era un grupo de personas con ideales claros, que tenían principios muy claros y que se reunían muchas veces en forma oculta, porque si lo hacían en forma abierta podrían llegar a tener serios problemas. Cuando San Martín llega en el año 24 a Francia, es prácticamente investigado al Havre antes de llegar a
a cruzar a Inglaterra, es investigado hasta el detalle, porque no sabían a qué venía, por qué iba, etcétera, etcétera, y finalmente se lo sacan de encima porque tenían temor los Borbones que este revolucionario que venía y que había proclamado la revolución en los otros países pudiera actuar de alguna forma. Es decir, hay que, como decía Gustavo, el contexto histórico es muy importante y entender cómo era la situación desde el momento también lo es. Yo creo que es una masonería distinta a la que podemos entender nosotros en la actualidad. Gustavo, si querés decir algo. Otra autocrítica para la historiografía que por ahí muchas veces hemos recibido. Aclaro que soy docente de historia hace más de 40 años, así que mucha responsabilidad debo tener. Que es que no hemos podido generar paradigmas de reflexión o contraculturalmente contra cuestiones. ¿San Martín era rosista o era antirrosista? ¿Y cuál es el debate? Hay que ponerlo en contexto, hay que ubicarlo. El hecho que haya mandado su sable, es decir, ¿qué implica? ¿No? Entonces todo merece un tratamiento que nosotros, desde el punto de vista cultural, nos debemos y que en gran medida no hemos podido transmitir. Y la otra cuestión tiene que ver claramente con lo que planteaba Alejandro, ¿no? Las logias. Si asomaban la cabeza o esgrimían su voz un poquito más fuerte, seguro que eran eliminados. Por eso el concepto de secreto, ¿no? Otra vez lo mismo, las masonerías, ¿viste? Lo planteamos muchas veces en una amplia generalidad, como si fuera todo una línea horizontal, regular, siempre igual, con las mismas características, de los mismos lados, con los mismos perfiles. Es decir, por eso, aclaro esto desde la responsabilidad que me toca a mí como docente, como formador de formadores, como permanentemente gente que debate, ¿no? con colegas sobre estos temas que se tiraron tan simplemente, que parecieran o buenos o malos, ¿viste? Según la coyuntura, o según los interlocutores, o según el libro. Así que bueno, lo dejo ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Aclaro entonces que la última pregunta la hizo Alejandro Valencia. Y tengo otra pregunta para Alejandro Díaz Besone, hace un usuario DS Pereira, y dice, ¿qué nos puede expresar de la reunión que mantuvieron en 1846 Alberdi y San Martín? Bueno, fue una reunión importante, ninguna duda, pero no solamente, bueno, San Martín recibía un montón de visitas en Granburg, en forma permanente. No sé a qué aspecto específico se refiere la pregunta, pero fue una reunión importante para San Martín. Alberdi era admirador de él, a pesar de que en algún momento lo criticó. Sin embargo, esa reunión para mí logró que Alberdi finalmente lo admirara en general. Ya tenía, San Martín, estamos hablando ya de sus últimos años de vida, tenía 66 años. Él había vuelto hacía poco de un viaje que había hecho a Italia, un viaje importante que hizo él. Su salud estaba un poco deteriorada, sobre todo la vista, pero creo que esa reunión sirvió como para limar algunas experiencias que tenían y realmente hablar mucho. En la misma época también estuvo Domingo Faustino Sarmiento, que venía de Chile, había estado estudiando toda la parte de primaria, de lectiva primaria de Francia, con lo cual también fue una reunión muy importante que estuvo con Domingo Faustino Sarmiento, que se vio en 3 oportunidades siempre en Granburg. Más de eso no voy a aclarar con respecto al Alberdi. No sé si vos querés decir algo, Gustavo. Eran liberales. Alberdi reafirmó su concepción liberal después de San Martín, como se expresó con quien a la distancia, en otro tiempo, ¿no? Estamos hablando de jóvenes que se juntan con veteranos, ¿no? de muchas batallas, ¿no? Es decir, eran liberales. Es decir, San Martín, por ahí no me gusta mucho cuando a San Martín se lo quieren llevar todos, ¿no?
pelea sanmartiniana, cuando hablamos de las logias, recién todo eso, es contra los poderes absolutos, ¿no? Contra esas monarquías. Eran liberales, es decir, esas eran sus prédicas y sus peleas, con la pluma, con la espada o con la palabra, ¿no? Pero eran liberales. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por cuestiones de tiempo, por ahí pido disculpas, no se va a poder leer unas preguntas. Quisiera entonces que cada expositor, si quiere hacer una conclusión, una breve conclusión, para finalizar. Bueno, le agradezco infinitamente la invitación. La historia de San Martín es apasionante en todo sentido, todo sentido. Su familia, sus 5 hermanos, su padre. Es realmente apasionante. La vida como soldado es increíble. Pero yo los invito a también investigar la última parte de la vida de San Martín, que fueron 26 años. Quizás más de todo lo que estuvo en Argentina. En Argentina no llegó a estar 12 años cuando entró. Y en España estuvo 22. O sea, la última parte de su vida es una parte muy rica, porque es el hombre maduro, que reflexiona, que escribe cartas, correspondencia con una profundidad increíble, con los conflictos que hablamos que recién del bloqueo, es increíble. Él, estando en Italia, contesta una pregunta que le hace un periodista inglés, preguntándole si era posible que Londres, que Inglaterra llegara a ganar el conflicto. Entonces San Martín, pero pareciendo una estrategia, y tenía 66 años, ahí estaba en Italia, le contesta una carta diciéndole que era imposible, que el que dijera eso no conocía nada de estrategia ni de táctica, que con solo no darle alimentos a la tropa invasora, rodeándola, era suficiente como para que no pudieran avanzar más. Es decir, era un estratega, era un hombre que fue admirado en el mundo por la campaña. Hoy, claro, la campaña de los Andes, vemos la Ruta 7 que cruza con una autopista por los túneles, pero en ese momento no había nada. Yo tuve la suerte de estar destinado en Mendoza, y conozco en Uspallata, y conozco la alta cordillera, y realmente lo que hizo él en esa época, con esos medios, es admirable, admirable. Por eso realmente es un hombre superior. Y hoy ha sido muy oportuno esta charla en que recordamos su natalicio, su cumpleaños. Y bueno, le agradezco infinitamente la invitación y quedo a disposición en alguna otra charla que quieran hacer allá más adelante por agosto, si quieren, o cuando quieran profundizar el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Capone. Bueno, la verdad que también reiterar un halago, el agradecimiento a ustedes, los organizadores, tan predispuestos, a Daniel, ¿no? Que me dio la participación de poder contactarnos ahí a partir de la Cátedra Alberdi. San Martín en Mendoza, ¿no? Mendoza está atravesando los tiempos de vendimia, en el marco de una vendimia que ha sido bastante azotada por las inclemencias climáticas, granizos, heladas muy tardías, ¿no? Pero la canción de la vendimia plantea Mendoza, la que acunó la libertad. Es decir, la que le dio marco a esta, cuando había caído prácticamente todas las grandes capitales con sus juntas, ¿no? Cuando los portugueses, cuando los españoles estaban en nuestro límite ahí, es decir, cuando había conflictos internos, Mendoza estaba de pie, recibiendo mujeres y hombres de todo el país, chilenos también, ¿no? Para ir a pelear. Mendoza, la que acunó la libertad. Y lo otro, este concepto de cordillera que introduce también Alejandro, ¿no? Como un puente. Quien ha venido a Mendoza y pasa a Chile se dará cuenta lo que son los caracoles, las 4 cordilleras que hay que atravesar, desde el llano a la precordillera, bajar al valle, subir, bajar. Es decir, no es llegar y bajar, son 4 cadenas montañosas que hay que atravesar. Eso lo hizo en un frente de ataque de casi 1000 kilómetros, ¿no? 5000 hombres, algunas mujeres, hasta algunas disfrazadas, ¿no? Ataviadas de gauchos, es decir, de soldados para acompañar a sus parejas.
Pero hay algo que es fuerte, ¿no? Cuando llegó a Chile, esto que hemos planteado, estudiado en todas las grandes academias militares del mundo, volcado en libros, San Martín le debe haber dicho a los muchachos, miren, lo que hicimos es genial, es brillante, es descomunal, van a salir en todos los diarios, pero es la mitad del objetivo. Muchachos, si no llegamos a Perú, nada de lo que hicimos vale o sirve, nada. Es decir, olvídense de las mulas, de los senderos de 40 centímetros, de la mochila de 13 kilos, de la carga cardiovascular que se multiplica, del apunamiento. Es decir, olvídense de todo. Ahora hay que pensar en los barcos y en el calor que van a encontrar en el Callao. Es decir, otro ejemplo, no alcanza con hacer lo virtuoso, lo grandioso, lo reconocido, el aplauso, la gloria, no alcanza. Hay que salir a laburar todos los días. Otra enseñanza de vigente actualidad. Muchachos, lo que hicimos es glorioso. Olvídate de la mula y de la montaña. Ponete a pensar en la madera que hace falta para construir el barco y llegar al Callao. No, ese era el objetivo. Ese plan sanmartiniano, acunado en Mendoza, se cristalizaba solamente si Güemes no claudicaba, si los brasileros no nos avanzaban, si nosotros podíamos atenuar esa grieta que bien plantea Alejandro, pero por sobre todas las cosas si no llegábamos allá. Entonces, eso es una gran enseñanza. Les agradezco el momento, la oportunidad. Yo disfruto compartiendo con amigos este tipo de conversaciones. Quedo presto y dispuesto al intercambio de sugerencias, de advertencias, de críticas, de reproches, de biografía como la que hemos recibido de Díaz Besones. Y de acá de Mendoza, un abrazo muy grandote para ustedes en el Día del General. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora que hemos concluido con las ponencias de los oradores invitados, ya cerrado esta instancia de interacción, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la dedicación de los señores Alejandro Díaz Besones y Gustavo Capone. También agradecemos a los participantes, por supuesto. Y antes de finalizar este evento, los invito al próximo homenaje también, donde se conversará sobre el economista, historiador, teórico político, perteneciente a la Escuela Austríaca de Economía, quien contribuyó a definir el liberalismo moderno y quien difundió una forma de anarquismo de propiedad privada y de libre mercado, al que denominó anarcocapitalismo. Estoy hablando del estadounidense Murray Rothbard. Este homenaje tendrá lugar el día sábado 4 de marzo por esta misma plataforma y a la misma hora. Muchas gracias a todos.